Dios desborde sus vidas en esta mañana y que la presencia del resucitado les llene de alegría, de gozo y de paz. Durante estos domingos de Pascua he estado insistiendo en que tomemos conciencia de las imágenes de Jesús. Hoy, la mayor expresión del amor del Padre es la persona adorable de Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Te invito para que iniciemos este momento de oración en esta mañana de domingo, disponiéndonos a contemplar a Dios que es amor, a Dios que nos ha regalado la mayor manifestación, la mayor prueba de su amor, Jesucristo, su Hijo nuestro Señor, que en obediencia a la voluntad del Padre y por amor por ti, porque nos amó primero, entregó su vida en la cruz. Exaltado en la cruz, nos rescató del poder del pecado y de la muerte. Allí donde estás, en esta mañana dile: Dios, quiero agradecerte por tu amor. Quiero agradecerte porque tu amor es tan inmenso, es tan grande, es tan maravilloso que puedo experimentar que tú me amas. Tú has tomado la iniciativa, has decidido amarme, has querido amarme, a pesar de que en muchos momentos, Dios, he tomado distancia, me he alejado, me he distanciado, he tomado el camino equivocado, he hecho cosas que me dan vergüenza, que me hacen sentir mal. Pero en este momento, Dios, quiero decirte gracias por elegir amarme, tú a mí, a pesar de mi miseria y mi debilidad. Dile gracias, Dios, en esta mañana, porque me permites compartir la vida con la familia, con los amigos. Gracias, Señor, porque me llenas de fuerza, de vitalidad para iniciar este día. Porque tal vez, Señor, ahorita inicio una jornada, ya inicié, estoy en el trabajo. Gracias, Dios, porque tú estás conmigo y tu amor se desborda, tu amor me sostiene, tu amor me da fuerza. Dile gracias, Dios, en esta mañana por tanta bondad y generosidad, por las cosas bellas que me regalas, aun por los momentos de dificultad que me han ayudado a ser cada vez mejor, que me han ayudado a dar lo mejor de mí para fortalecerme, para mantenerme firme. Gracias, Dios, en este momento por la vida. Gracias, Señor, por la presencia maravillosa de tu Espíritu Santo que me conduce y me guía en el día a día de mi vida. A ti sea la gloria, la alabanza, por siempre y para siempre. Amén. En este domingo, en este sexto domingo de este tiempo pascual, quiero invitarlos para que en esta catequesis volvamos sobre una idea especial: el encuentro personal con Jesús que cambia, que transforma, renueva la vida. Invité en este domingo a un hermano de comunidad, José Andrés, para que nos comparta en torno a la experiencia del encuentro personal con Jesús, para que nos comparta cómo es que ha podido ir descubriendo esa presencia del resucitado en su vida y cómo lo ha ido comprometiendo, cómo el Divino Espíritu le ha ido conduciendo en esa respuesta a la llamada que le ha hecho para vivir esta experiencia de vida comunitaria en el seminario. Bienvenido, hermano. Gracias, Padre. Buenos días para ti y para toda la audiencia. Cuéntanos, ¿de dónde eres? Bueno, Padre, soy venezolano. Tengo ya algunos años viviendo acá en Bogotá. Me vine para trabajar. Soy profesional, soy comunicador social. Comencé mi vida en Colombia trabajando en lo mío, no en medios, sino en temas corporativos. Y realmente todo eso influyó, el hecho de, creo yo, no estar en la zona de confort, laboralmente hablando, en la zona de confort con la familia, en la zona de confort de tu tierra, para verdaderamente comenzar a indagar mucho más en el corazón, por supuesto con la ayuda de Dios, hacia dónde voy, qué es lo que quiero. ¿Cómo fue tu encuentro personal con Jesús? ¿Cómo fue que te encontraste, vueltes, salió al encuentro? ¿Cómo fuiste tomando conciencia de su presencia en tu vida? Bueno, afortunadamente vengo de una familia profundamente católica, vengo de una familia que tradicionalmente no se acostumbró a la misa, a la catequesis, a la primera comunión. Hubo un primer toque allí del Señor, porque luego de la primera comunión me quedo como auxiliar de catequesis
de algunos tíos que eran catequistas. Y eso fue sumamente bonito porque creo que lo ayudó a uno a empezar a madurar. Era un castigo para mí que no me permitieran ir a la catequesis, y de hecho cuando habían bajas calificaciones en la escuela, ese era el castigo. No vas a la iglesia, no vas a la catequesis. De verdad, por allí comenzó, creo una relación muy bonita con el Señor, aun cuando no había tanta conciencia de qué tanto podía él vivir en mí. Cuando me voy hacia la universidad, esa relación se interrumpió, lo confieso verdaderamente, porque se interrumpió. No había misa dominical ni siquiera, muy poca oración. Creo que es una época en la que uno encuentra vamos a decir, el relleno de su vida en otras cosas que no son el Señor. Y eso que estaba lejos de mi familia, pero estaba viviendo una nueva experiencia muy atractiva, muy llamativa, que realmente me apartaba la vista de él por completo. Fue cuando yo regreso a mi ciudad natal, a continuar, digamos, ya me había graduado de periodista, a comenzar a desarrollarme profesionalmente hablando. Pasan algunos años trabajando en el medio. El medio periodístico es bastante, ¿cómo decirlo?, fuerte en muchos aspectos. Y claro, llegaron momentos ya de desierto y de decir, y cuando el Señor encontró momentos de tristeza, cuando el Señor encontró momentos de soledad, cuando el Señor encontró que yo no tenía nada de donde sostener, porque la vida tiene un fin. La vida, digamos, o las cosas del mundo tienen como un fin, me refiero a un límite. Ya hasta aquí te producen placer, ya hasta aquí te producen una alegría. La alegría no es eterna como la alegría del Señor. Ahí Él se aprovechó. Te interrumpo en este momento con lo que acabas de decir. Los momentos críticos de la vida, los momentos de dificultad, en esas situaciones límite, enfermedad, muerte de un ser querido, desilusión amorosa, tantas cosas que, así como tú, muchos de nuestros televidentes han podido sentir esas situaciones límite. Y en ese momento límite, tú dijiste una expresión muy bella: el Señor se aprovechó. El Señor tomó a bien, me atrevo a decirlo, y tú hoy día en lectura, en una clave de fe, tomas, ¿cierto?, haciendo una lectura de fe, dices, en ese momento crítico, uno de ellos, ¿qué fue lo que hizo el Señor? ¿O cómo fue, cuál fue, si se puede saber, ese momento crítico? Soy una persona muy familiar. Ya comenzaban los problemas en Venezuela, y realmente en ese momento yo vivía con mi familia tuvo que irse de Venezuela a trabajar en otro país. Yo, como todo joven y periodista, más aún allí acompañando a la gente, creía que uno podía realmente hacer algo en ese momento por el país, y no quería irme de Venezuela. Yo decía, estoy comenzando mi carrera, estoy comenzando mi vida, no quiero hacerlo lejos de donde vivo. Me quedo solo, evidentemente. Y la soledad, cuando no se vive, dijiste tú una frase importante en clave de fe, cuando no se vive con la mirada centrada en Jesús, la soledad encuentra su límite en la desesperación. La soledad encuentra su momento en que ¿qué estoy haciendo aquí? En que me siento solo, no tengo amigos, estaba rodeado de miles de personas, pero era un momento en el que creo que el maligno se aprovecha para escudriñar las cosas del corazón, todo lo malo, y realmente recordarte el por qué tu vida no vale la pena. Eso por hablar de una de ellas. Como decías tú, decepciones amorosas que son normales en la vida, pero uno cree que es el fin del mundo. Temas laborales que se mezclaban con temas de mucha tensión. Un momento. Temas laborales. Hoy día, en todas partes, la gente está sin trabajo, o la gente se queda sin trabajo. Situaciones difíciles, cambio de jefe, cambio de área, cambio de administración, y la gente se queda sin empleo, ¿cierto? Momentos críticos. Y en ese momento, ante una situación límite y una situación crítica, acudimos al Señor. Señor, sal fiador por mí, que me oprimen. Mira, Señor, seguramente era tu oración allá en Venezuela: Señor, nos oprimen, sal fiador por mí, ven en defensa nuestra. Eso era más o menos lo que vivías. Ya eran situaciones que trascendían inclusive la efectividad que uno pudiera tener en el trabajo.
me encontré en un momento, como le puede pasar a cualquier persona, creyendo que uno puede ser indispensable en algunos lugares, cosa que es completamente falso. Y por temas políticos, por mi posición en ese momento en el periodismo, hubo presiones importantes por parte de los gobiernos regionales, locales, empresas públicas, hacia las empresas en las que yo trabajaba, y las empresas tenían que decidir o seguimos de frente contigo, o cambias el mensaje, o tenemos que salir de ti. Yo no iba a cambiar el mensaje, yo no iba a vender mi ética ante una situación que hasta el sol de hoy es evidencia que no nos hemos equivocado. Entonces, pues varias veces salí de empresas por esa misma causa, y claro, vuelvo al tema de que llegan los momentos de desesperación, llegan los momentos de qué voy a hacer con mi vida. Yo no me quiero ir del país, no estaba ni siquiera en mi panorama cercano, pero no había salida en ese momento. Algo que quiero resaltar ahora: hay un momento crítico, dificultad, dijiste, por las posiciones, hubo acepción de personas. Es decir, aquellos que iban conforme al pensamiento imperante se mantuvieron, sí. Los que no, desaparecieron. Hoy la primera lectura nos habla de una experiencia que vive la comunidad cristiana. Y la comunidad cristiana que vive un fenómeno, experimenta un fenómeno. Han vivido la experiencia de Pentecostés, y estaban ellos reunidos en un espacio, ¿cierto? Dice la comunidad cristiana primitiva, el texto de los Hechos, y ve una experiencia, la experiencia del Espíritu, el don del Espíritu. Pero eran todos judíos. Pero acontece también después otra experiencia de don del Espíritu, que se derrama el Espíritu sobre la comunidad, pero ya no son solo judíos. Hay creyentes, ¿cierto? Personas de otros ambientes, podríamos decir para ellos una mentalidad, eran paganos. Sí. Y entonces en ese ambiente cambia y el Espíritu Santo se derrama, como dice el profeta, los hombres, las mujeres, los niños, y hay un cuestionamiento frente a la acción de Dios. Y la sentencia bella de la primera lectura es: Dios no tiene acepción de personas. Sí. Dios no hace eso. Dios a todos nos llama, hombre, mujer, alto, bajito, gordito, flaquito, ¿cierto? De cualquier nacionalidad. De cualquier nacionalidad, ¿cierto? A todos nos llama, ¿cierto? El Señor no tiene acepción de personas. Sí. Y quiero insistir en esto. Tal vez en algún momento de tu vida, tú que estás en este momento viendo, estás en sintonía, te has sentido como que la hormiga negra en la piedra negra en la noche sin luna, que nadie te ve, ¿cierto? Te has sentido por allá excluido, rechazado. Hoy te quiero decir: Dios te ama a ti tal y como eres. Dios ama a la persona que eres, no la que deberías ser, la que eres, como eres. Él te ama a ti tal y como eres. Él decidió hacerlo. Él te ama. La imagen bella que hoy la liturgia nos quiere transmitir frente al resucitado es: Dios es amor y te ama incondicionalmente. No te ama por lo que haces o dejas de ser, Él te ama porque decidió hacerlo. Él te amó primero, dice la segunda lectura. Nos amó primero, y por eso es que tú y yo estamos vivos, estamos felices, y hoy el Señor te ha permitido estar en sintonía para captar, como una medio de dificultades de la vida. Él te ama, Él te llena, Él te elige, Él quiere estar contigo, Él quiere bendecir tu vida. Así que no te desanimes, siéntete feliz porque Él está contigo y te ama a ti, tal y como eres. Te insisto, Dios te ama tal y como eres. Ama a la persona que eres, no la que debería ser. Mi querido José Andrés, hombre de Dios, ¿cómo fue que llegaste a decirle al Señor: estoy dispuesto a arrancar esta experiencia, esta aventura vocacional? ¿Cómo pasó eso? Creo que puede ser un poco de mi parte decir el por qué. Este llamado lo he sentido realmente gran parte de mi vida. Siempre le decía y le respondía al Señor en oración, pero ya estoy sirviendo en el lectorado, en la música, como catequista, en los medios de comunicación en mi región también lo hice. O sea, ¿qué más quieres? Realmente tengo que dejar mi vida que tanto me gusta, sacrificarla aún más, entendiendo cuáles eran esas, llamémoslos sacrificios, aunque uno luego entiende el verdadero sentido de esos sacrificios.
o sea, Señor, tengo que realmente dejarlo todo para seguirte enteramente. Y estuve muchos años peleando con él, muchos años. Llego a Colombia, trabajo un tiempo, todo el tema. Lo que sucede, lamentablemente, me quedo sin trabajo. Pasamos nuevamente a ese desierto. Y era importante, y yo repito esto cada vez que hablo de mi testimonio, yo tenía la decisión, yo tenía dos caminos para tomar y de cómo iba a asumir ese desierto. O lo miraba con ojos de fe, o realmente comenzaba a despotricar del Señor, caía en la depresión, etcétera, etcétera, todo lo malo que nos puede pasar por la cabeza. El Señor me trajo a una comunidad de la Renovación Católica Carismática que nace acá en el Minuto de Dios, que es la comunidad Génesis, y realmente a través de ellos yo reavivo de alguna manera esa espiritualidad que al llegar a Bogotá también se adormeció nuevamente, porque llegó a Bogotá, llegó a la gran ciudad, llegó a un buen trabajo, con un buen sueldo. Se puede imaginar que no había cabida para Dios más que una misa dominical de vez en cuando, que no me llenaba del todo, porque había una vida de oración. Te interrumpo otra vez. Sí. Seguramente a algunos de nuestros televidentes les ha pasado eso. Sí. Participan de la Eucaristía, ¿cierto? Por televisión. Y después de compartir con nosotros, se van, ¿cierto? A hacer deporte, a visitar la familia, pero no vuelven para nada a la iglesia, y tal vez en los afanes de la vida y las preocupaciones de la vida olvidan tener esa relación íntima con Dios, y les pasa lo que te pasó a ti. Sí, padre, eso pasa por lo que le hablábamos, me sucedía también al principio, nos sucede a todos al principio, nos dejamos como maravillar, nos dejamos cautivar por esos placeres del mundo, y nos olvidamos de quién es el que está allí fiel, de quién es el que está allí en todo momento para nosotros. Esta experiencia con la comunidad Génesis y la RCC me hizo reavivar un caminar inicial que yo tuve en la renovación también en Venezuela. Yo estaba como mucho menos maduro en la espiritualidad, y uno comenzaba a sentir cosas, comenzaba a sentir esa presencia del Espíritu Santo que aquellos que tenían mucho más camino pues explicaban, y que uno aún no sabía interpretar, aún no sabía entender, había mucho miedo, le cortábamos las alas al Espíritu en la actuación personal. Pues yo siento que en este momento cuando llego a la comunidad Génesis, el camino de espiritualidad fue acompañado también de un camino de formación, como tienen ellos, por etapas. Eso ayudó muchísimo, pues ayuda también a entender, aparte que no era el mismo joven, que no era profesional en aquel entonces, no era el mismo que ahorita estaba aprendiendo a asumir la acción de Dios en su vida. Entonces creo que te interrumpo otra vez. Acción del Espíritu, acción de Dios, manifestación del Espíritu. La primera lectura nos habla, después de que no hace acepción de personas, la expresión de fueron llenos, fueron bautizados en el Espíritu Santo. Hay una experiencia muy propia en la vida cristiana, y es esa efusión, la expresión que se utiliza en la liturgia católica cuando hablamos de la perenne efusión del Espíritu, dice la plegaria eucarística, y en la teología nuestra es una efusión, y a veces utilizamos la expresión una efusión nueva del Espíritu, porque reconocemos en el credo que el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida, por eso vivificador. Pero quiero hacer énfasis en esto a todos nuestros televidentes. Dices que uno no había sentido, no lograba captar, y entonces dirán, pues que yo tampoco siento nada. Listo, la experiencia del Espíritu se manifiesta, si ustedes recuerdan, en los textos bíblicos, y tú lo expresaste, es una alegría desbordante, una manifestación de la presencia del Espíritu, es que hay alegría. Gozo. Claro, entonces por eso algunos levantan manos, aplauden, alaban, ¿pero por qué? Porque es la expresión corporal. En la liturgia habla de los gestos, alzamos las manos, levantamos las manos, adoramos, porque es un signo de adoración, de alabanza, de glorificación, pero también se baten las palmas, el signo de alegría. Uno aclamamos cuando hay en un partido de fútbol y cuando se hace gol y nos levantamos. Ahí hay alegría. Euforia, alegría. Esa es una manifestación del Espíritu. Otra manifestación del Espíritu es lo que tú decías. En ese proceso de formación vamos entendiendo. En la teología se dice que el Espíritu ilumina el entendimiento. Entonces, una efusión del Espíritu, esa gracia del Espíritu, fue iluminando tu entendimiento para ir captando en tu vida
su presencia, ¿cierto? No solo te llenó de alegría. Porque hay una disposición también de mi parte para ello. Y creo que es vital cuando usted le hacía la pregunta al televidente, pero porque a mí no me pasa esto, porque seguro muchos están en casa, ay, pero es que yo no siento nada. Y alguna vez yo también lo dije, pero es que yo no siento nada. Y ustedes en la Eucaristía dicen en la homilía, pero escuchen la voz de Dios, pero déjense guiar por Dios, pero es que yo no escucho nada. Y es que pretendemos escuchar con los oídos humanos y no con los oídos del corazón. Experiencia con el Espíritu de verdad, que yo siento que se fortaleció en ese encuentro que tenemos en ese bautismo en el Espíritu, en lo que son todos estos cursos y talleres que se realizan en las comunidades católicas carismáticas. Creo que esa jornada de seguimiento, en particular en Génesis, el seminario de vida en el Espíritu lo hicimos durante 2 días seguidos y corridos, fue una cosa impresionante. O sea, esos 2 días corridos y seguidos, el que tú te olvides de afuera, el que tú te olvides de lo que está sucediendo. Sí, muy bien, José, pero hasta el sol de hoy no nos has contado cómo es que llegas al seminario. Es que es apasionante la historia previa, por eso quería contarlo un poco, pero realmente fue eso. Descubrí cómo podía escuchar al Señor, cómo podía interpretar su mensaje para mí, su acción en mi vida, y el llamado se hizo más fuerte. El llamado regresó y el llamado dijo, ok, ahora sí fue, y este es el camino. Yo llego a conocer al Minuto de Dios a través también de la comunidad, a través del padre Alberto Linero, que lo conocíamos en Venezuela, y bueno, todos ustedes lo fuimos conociendo posteriormente. Así entro acá, así inicié el proceso vocacional a espaldas de mis papás. No sabían nada de lo que estaba sucediendo, sí, hasta el día en que les digo, tengo una convivencia final, porque he estado haciendo un proceso vocacional para ingresar a el Minuto de Dios. Mi mamá no entendía, yo pensaba, pero que no entiendo qué me estás diciendo. Y papá, bueno, que va a ser cura. Así como más resumido. Ha sido maravilloso, ha sido realmente vivificante, como dijiste hace un rato. Entender la acción del Espíritu Santo en mis hermanos, en mis formadores, en lo que me pasa todos los días, en el ánimo que el Señor me da para los estudios. Yo dije que nunca más iba a estudiar, pues aquí estoy estudiando. Y no una, sino 3 carreras. Y creo que estoy viviendo la alegría del Señor en el mejor momento de mi vida. Bendito sea Dios. Sí. Dios elige, Dios llama, pone una tarea, pone una misión. Dios es amor, Dios te ama, Dios nos ama. Quiero que recordemos algo muy especial. La experiencia del Espíritu es de toda la iglesia. Nos ha contado José su experiencia dentro de uno de los movimientos de la riqueza que tiene la iglesia en el tema de movimientos, y la experiencia de la renovación carismática. El Espíritu es el mismo en toda la iglesia y tiene diversas maneras de manifestar su presencia, su bondad, su generosidad. En cada uno de los movimientos el Espíritu va moviéndonos a tener una experiencia con el Señor, a vivificarnos, porque eso es lo que hace, a renovar la mente, a inflamar el corazón para que podamos captar y comprender cuánto nos ama Dios y podamos captar qué es ese proyecto. Recordemos, el que ha sido llamado para una misión. El encuentro personal con Jesús, movidos por el Espíritu, nos lleva a la misión, a evangelizar, y evangelizar con ánimo, con valentía, con poder. Dispongámonos para la celebración de la Eucaristía y dejemos que el amor de Dios hoy renueve nuestros corazones. Dejemos que hoy la presencia del resucitado vivifique nuestro ser y nos mueva a ser mejores personas. Él nos ama, pero nos pide que amemos a los demás. Dios les bendiga.